Bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la prueba documental. Eh, la prueba documental, decíamos que se divide básicamente en dos tipos de documentos, que serían los privados y los públicos. Los públicos van a ser aquellos cuya formulación, nos dice el artículo 795, está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública. Por exclusión, todos aquellos que no reúnan estas características, pues serán considerados como privados. Estos documentos privados, a su vez, se pueden dividir en dos tipos. Podríamos decir que los originales y las copias, ¿sí? Esto es importante distinguirlo porque dependiendo del tipo de documento que nosotros tengamos en nuestro poder y dependiendo del tipo de documento que nosotros ofertemos o nos sea ofrecido por la parte contraria, pues será esa la manera de identificar cuáles son sus requisitos y en consecuencia la manera de objetarlos o en su caso de ofrecerlos adecuadamente. Habría que decir que como las pruebas, mientras que las pruebas documentales públicas tienen pleno valor probatorio, las documentales privadas no es así. Las documentales privadas requieren de algo que denominamos medios de perfeccionamiento. Significa que sin que las pruebas estén perfeccionadas o como se denominará en el proceso de la reforma o en el proceso que se sustanciará ante los tribunales laborales del Poder Judicial, pues ahora en lugar de perfeccionamientos se les denominará preparación. Pero para el caso es lo mismo, se trata de una manera en la que estas pruebas que carecen de valor, como son las privadas, adquieran valor precisamente por haber atravesado cierto proceso en el que se verificó precisamente su autenticidad y su procedencia. En este sentido, nos dice el artículo 797 que los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder. Si estos se objetan en cuanto a contenido y firma, se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento y en caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del original previa copia certificada en autos. ¿Sí? Esto es por cuanto hace a los originales. Este artículo nos dice entonces que el medio de perfeccionamiento relativo a los originales es precisamente el de ratificación de contenido y firma. Decíamos entonces que los documentos originales se van a perfeccionar a través de la ratificación de contenido y firma. ¿Sí? Nosotros, si somos el oferente, tenemos que ofrecer ese medio de perfeccionamiento porque si no lo hiciéramos, entonces, en caso de que la parte contraria objetara este tipo de documentos, pues nuestros documentos quedarían prácticamente sin valor en caso de que nosotros no ofreciéramos ese medio de perfeccionamiento. Y a su vez este artículo nos está diciendo que cuando un oferente nos exhiba este tipo de documentos privados consistentes en documentos originales, pues ello significa que nosotros podemos objetarlos precisamente en cuanto a contenido y firma. Entonces este artículo 797 nos dice, por una parte, cómo deben de ofrecerse en cuanto a su medio de perfeccionamiento y también nos está diciendo cómo los podemos objetar. Si nosotros leemos cuidadosamente este artículo, encontraremos que nos está dando la pauta prácticamente para cualquiera de las dos posturas, es decir, ya sea que llevemos a la parte actora o ya sea que llevemos a la parte demandada. Es decir, llevemos a la oferente de la prueba o llevemos, en su caso, a la parte contra quien se ofrece, ¿no? Luego el artículo 798 nos dice que si el documento privado consiste en copia simple o copia fotostática, se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original. Para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentra. Aquí habría que precisar que la doctrina hace una distinción en cuanto a lo que es la compulsa y lo que es el cotejo. Y respecto de la compulsa nos dice que es la verificación de la existencia de un documento, ¿sí? La compulsa no tiene por objeto ninguno más que el de precisamente verificar que el documento exista. El cotejo, en cambio, tiene una finalidad distinta.
El cotejo tiene como finalidad verificar la identidad entre ambos documentos. Es decir, una vez que nosotros hemos corroborado que el documento realmente existe, tenemos que hacer un ejercicio de, ¿cómo podríamos decir?, de comparación entre uno y otro para poder advertir si existieran elementos disímiles en cuanto al documento y como consecuencia de ello poder advertir si el documento ha sido alterado, si corresponde precisamente al documento que ha sido exhibido en juicio o no. Una de las cuestiones que tiene que ver quizás con esta comparación tiene que ver también con lo relativo a los originales. Es decir, muchas veces los signos que se reproducen en las copias pues son los mismos signos distintivos o que distinguen a los documentos originales. ¿Y cuáles son estos tipos de símbolos que podemos encontrar plasmados en un documento original? Recuerdo, ya lo habíamos platicado en clase. Este tipo de símbolos o de signos que podemos encontrar en los originales, pues pueden ser precisamente la firma autógrafa, es decir, el rasgo caligráfico, lo que uno hace como lo que podríamos denominar firma, o en su caso, la escritura en cuanto a la letra o caligrafía de quien asienta determinada leyenda. Es decir, ya puede ser un nombre para quien no tiene firma. Muchas veces la firma consiste precisamente en la escritura del nombre, ¿sí? Otro de los elementos o símbolos que podemos encontrar en un documento original son las huellas dactilares, ¿sí? En algunas ocasiones hay personas que no saben firmar y bueno, hace mucho tiempo se decía que para quienes no supieran firmar o incluso cuando México se encontraba en un nivel de analfabetismo muy alto, pues lo que se estilaba para quienes no sabían escribir era precisamente asentar la huella dactilar. Y en este sentido, una huella dactilar puede convertir, desde luego, un documento en un documento original, ¿sí? Los originales pueden también distinguirse de esa manera cuando tienen sellos, cuando tienen algún otro elemento que permita establecer precisamente su autenticidad. ¿Correcto? Si vemos el artículo 798, al igual que como ocurría con el 797, nos está diciendo tanto la manera en la que debe ser ofertada esa prueba documental privada consistente en una copia, y nos está diciendo que para poderla ofrecer y para poder ofrecer ese medio de perfeccionamiento consistente en el cotejo y en su caso la compulsa, nos está diciendo que uno de los requisitos esenciales y que son necesarios para el desahogo de la prueba es precisar el lugar donde el documento original se encuentre. Ojo, esta parte es muy importante porque si nosotros no satisfacemos ese requisito, desde luego que la parte contraria puede aprovecharlo como un medio de objeción y en consecuencia dejarnos sin esa prueba. Lo mismo sucede para que nosotros la podamos ofrecer adecuadamente, pues nos está diciendo este artículo que tenemos que ser cuidadosos con precisamente señalar el lugar donde ese documento se encuentre. ¿Sí? Luego nos dice el artículo 799, si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, éste estará obligado a exhibirlo. ¿Sí? El artículo 800 nos dice que cuando un documento provenga de tercero ajeno al juicio y resulte impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción séptima del artículo 742 y la parte contraria podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos en dicho documento. De este artículo o de esta lectura podemos advertir precisamente lo que comentábamos hace un rato, que el medio de perfeccionamiento se trata de una ratificación de contenido y firma, pero además nos señala un elemento necesario para el desahogo, tal y como ocurre con la fotocopia. Tenemos que indicar ya no dónde se encuentra el documento, porque el documento original está en poder de la autoridad,
pero sí tenemos que señalar dónde vamos a encontrar a esa persona que va a hacer la ratificación. Es decir, tenemos que señalar el domicilio donde debe ser citado la persona que va a ratificar, o ratificante, como le conoceremos en ese proceso, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros señalar el domicilio donde deba ser citado el ratificante, precisamente para que pueda comparecer ante la Junta, y ahí señalar si reconoce, en su caso, la ratificación, si reconoce el contenido del documento y si reconoce como suya la firma. Aquí habría que decir que este medio de perfeccionamiento, como precisamente se trata de una ratificación de contenido y firma, se realiza a través de un interrogatorio. Si podemos ver la parte final del artículo 800, nos dice: la contraparte podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos. Pero así como la parte contraria puede hacer preguntas, pues desde luego que la parte oferente las puede hacer también. Y en este sentido, ¿cuáles serían las preguntas que le interesan al oferente de un documento original? Ok, ahí está en el chat. Estamos señalando cuál es la pregunta que se realizaría por el oferente de la prueba al ratificante. ¿Qué es lo que le preguntaríamos nosotros precisamente a... ¿cuál es la pregunta que nosotros le haríamos al ratificante? Y esta pregunta es por un punto. Se le debería preguntar si conoce el contenido y si esa es su firma. Es correcta, esa es la pregunta que nosotros nos interesa como oferentes de un documento. La respuesta la dio el señor Brito. Señor Brito, tiene usted un punto. La respuesta era contenido y firma, ¿no? La respuesta es la que dio el señor Brito, si reconocía como suyo el documento, si reconocía como suyo el contenido del documento y si reconocía como suya la firma. Nos interesan, porque recuerden que el medio de perfeccionamiento pues es precisamente la ratificación de contenido. En ese sentido, lo que nos interesa son ambos puntos. El punto es para el señor Brito. Ok, continuamos entonces. Decíamos entonces que lo que nos interesa precisamente como oferentes y al sentido contrario, si alguien, nosotros podemos, si alguien nos ofreciera un documento original y nos ofrecieran como medio de perfeccionamiento la ratificación de contenido y firma, nosotros podemos hacerle preguntas a ese ratificante tendientes en demostrar, quizás, que él realmente no es el signante de ese documento. Muchas veces, y esto lamentablemente solemos verlo en algunos procesos, hay gente que se conduce con falsedad. La ratificación se podría equiparar en cierta forma a una testimonial, porque el deponente, pues de alguna manera declara ciertos extremos que pueden impactar al proceso que nosotros tenemos. En ese sentido, las repreguntas, si le podemos llamar así, aunque la ley no hace referencia a las repreguntas en ninguna parte, pero si le podríamos denominar de alguna manera repreguntas, pues precisamente tienen el objeto de, en todo caso, identificar la probable falsedad en la que incurriera el declarante o el ratificante. En ese sentido, nosotros le podemos preguntar cualquier cosa con la que nosotros consideremos que quizás él no es el suscriptor o el autor de ese documento. ¿Sí? Luego nos dice el artículo 801. Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, indicando el lugar donde estos se encuentran. Y aquí, en relación a lo que comentábamos hace un rato, resulta curioso el contenido del artículo 802, porque este artículo nos dice que se reputa como autor de un documento privado al que lo suscribe. Y dice, se entiende por suscripción de un escrito la colocación al pie o al margen del mismo
la firma autógrafa de su autor o de su huella digital como expresión de la voluntad de hacerlo suyo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si alguien en determinado momento desconociera al momento de la ratificación el contenido, pero al momento que se le interrogara sobre la autoría de la firma y ésta se pronunciara en el sentido de que efectivamente se trata del signante, bueno, esto coloca en un segundo término el reconocimiento del contenido, porque nos dice, bueno, aquí ya no importa si no reconoce el contenido, con que diga que es el autor del documento, pues entonces con eso basta, ¿no? Con que reconozca la firma, se entenderá que esta persona que ha asignado el documento, pues es como si fuera para efectos homologados el autor del mismo. Esto sucede, por ejemplo, en las renuncias, ¿no? En las renuncias habrá personas que las hagan de su puño y letra o que las hagan ellos mismos, y habrá veces en que las hace el patrón y se las da a firmar al trabajador. Le dice, fírmame la renuncia. Y si el trabajador firma la renuncia, pues desde luego que él no es el autor y desde luego que podría no reconocer el contenido, porque podría decir, yo eso ni lo conozco, ¿no? Simplemente lo firmé. Entonces, al firmarlo y al reconocer como suya la firma, pues desde luego que el documento se convierte en suyo, ¿no? Porque como nosotros, como personas, tenemos la obligación de leer y de conocer, pues, qué es aquello que nosotros firmamos. Porque al momento que lo firmamos, pues es como si lo hiciéramos nuestro. En ese sentido, bueno, este artículo nos dice que basta con que se reconozca la firma para que entendamos como autor del documento a quien haya reconocido esa firma. Luego nos dice, la suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, ¿no? Que decíamos hace un rato, quizás si no contiene la firma, podamos pedir la ratificación de la huella digital y o en su caso, ojo, porque desde luego que habría que señalar que en una diligencia de ratificación siempre hay la posibilidad de que aun cuando realmente se trate del signante, pues por consejo del abogado contrario, pudiera incluso desconocer su propia firma. ¿Y qué va a suceder en ese caso? Bueno, en caso de que no hayamos ofrecido de una manera directa la prueba pericial en materia de caligrafoscopía o en materia de dactiloscopía, dependiendo si tiene firma o huella o ambas, si no lo hubiéramos ofrecido como una prueba directa, en la diligencia de perfeccionamiento de la documental, es decir, en la diligencia de ratificación de contenido y firma, podemos ofrecer en ese momento como una prueba indirecta la prueba pericial, ¿sí? Es el único caso, al igual que como ocurre con las supervenientes, porque además tiene una naturaleza muy similar a la prueba superveniente. Entonces, cuando ocurren este tipo de cosas, es posible ofrecer pruebas indirectas. Como ustedes recuerdan, nosotros ya habíamos platicado sobre las pruebas indirectas y decíamos que las pruebas indirectas pues son muchas veces precisamente las que tienen que ver o con la tacha de testigos o con las objeciones formuladas a otras pruebas. Recuerden ustedes que así como existe la regla general probatoria, que el que afirma está obligado a probar, el que objeta también está obligado a probar su objeción, ¿sí? Y en ese sentido, cuando nosotros estamos en el desahogo de una prueba y en ese momento encontramos algún elemento de objeción a la misma, podemos ofrecer en ese momento una prueba indirecta. ¿Sí? Ok. Luego nos dice el artículo 803, cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente. Y luego nos dice el artículo 804, uno que tiene mucha relación con las cargas probatorias. Nos dice, el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos que a continuación se precisan. Y encontramos dentro de estos los contratos individuales de trabajo,
las listas de raya o nómina de personal, los controles de asistencia, los comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos, así como el pago de las cuotas y aportaciones de seguridad social, así como los demás que señalen las leyes, y nos dice los documentos señalados en la fracción primera, es decir, contratos individuales de trabajo, deberán conservarse mientras dure la relación y hasta un año después. Luego nos dice los señalados en las fracciones 3, 2, 3 y 4, es decir, listas de raya, controles de asistencia y comprobantes de pago, dice, durante el último año y hasta un año después de que se extinga la relación laboral. Y luego nos dice que los demás que señalen las leyes, bueno, pues esos dicen que conforme a las leyes que los rijan. Por ejemplo, en términos de algunos relativos a la seguridad social, habría que decir que son hasta 5 años, ¿no? Y entonces, como los comprobantes de inscripción, por ejemplo, ¿no? No son pagos de cuotas o aportaciones, sino los movimientos afiliatorios, ¿no? Las altas, las bajas, las semanas de cotización, etcétera. Entonces, aquí tenemos, decíamos, el tiempo por el que estos documentos se deben de conservar. Ya no les iba a decir, pero se me olvidó. Quizás una de las partes que llama la atención es el relativo a los controles de asistencia, porque pone una condicionante a esta documental y dice cuando se lleven en el centro de trabajo. Y esto de alguna manera nos permite una inferencia en el sentido de que el patrón puede decir que en el centro de trabajo no se llevan y bueno, de alguna manera eso lo libera de la responsabilidad y de la obligación de exhibir los controles de asistencia. Desde luego que, si bien es cierto, lo libera de exhibir los controles de asistencia, no lo libera, habría que decir, porque esta es otra situación, no lo libera de su carga probatoria en cuanto a la duración de la jornada, la duración de la relación de trabajo, etc. Y en ese sentido, lo que tendría que hacer el patrón para que no cante en victoria algunos que pudieran dedicarse a representar patrones, lo que habría que hacer es sustituir esa documental con algún otro tipo de prueba, ¿sí? En ese sentido, decíamos, no se libera al patrón de esa obligación de acreditar los elementos que pudiéramos acreditar con esa documental, sino que en todo caso tendrá que acreditarlo con otro tipo de pruebas distintas, ¿sí? Pero no se libera precisamente de esa obligación. Luego nos dice el artículo 805, el incumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior establecerá la presunción de ser ciertos los hechos. Y si nosotros ponemos atención, entonces, aquí tenemos, además de la documental, otro tipo de probanza. ¿Qué tipo de prueba tenemos presente en este caso? Ok, su compañero Osmar acaba de dar la respuesta. Ah, ya. Se la podría dar a sus compañeros, lo escuchamos. Funda y motiva la respuesta. No se escucha. Ajá, no se escucha. Es que estábamos esperando a su compañero Osmar para que dé la respuesta. Pero no se escucha. Ya la dio, pero Ya la dio, pero no nos explicó. sí, estamos esperándolo. La presuncional. Y la presunción. ¿Por qué? ¿Y qué tipo de presunción? Pues aquí dice de presuncional sobre ciertos hechos Ajá. que todavía no, que no cumplió pues en el término que le establecieron. Ok.
¿Qué tipo de presuncional? Es, ¿será humana ¿Humana? o legal? Pero vamos a dar Incumplimiento, ¿no? Porque no cumplió con los, conforme a los, a ver, conforme con los contratos, lo que tenía el artículo 804. Sí, ya ve. Ok, es una presunción legal, no es humana, es legal porque el artículo 805 nos dice que el incumplimiento de la exhibición establecerá la presunción de ser ciertos los hechos. Conocer, ¿Puedes repetir? Es que no se escuchó. como el artículo 805 nos ordena que en caso de que el patrón, el demandado patrón, no exhiba los documentos que tiene esa obligación de exhibir, eso, en esas hipótesis que nos pone este artículo, ese propio precepto legal nos está ordenando que se configure una presunción en favor del trabajador. Y como es la ley la que ordena esa presunción, pues esta presunción se trata de una presunción legal, porque es la ley la que nos está ordenando que se configure esa presunción. ¿Sí? Entonces, la falta de exhibición de esos documentos se erige como una prueba a favor de la parte a la que no le fueron ofrecidos esos documentos cuando legalmente existía la obligación de conservarlos y exhibirlos en juicio. ¿Sí? Ok. Más. Luego nos dice el artículo 806. Siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obra en oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de que a su costa se adicione con lo que crea conducente del mismo documento. Nos dice el artículo 807, los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa a solicitud del oferente por conducto del actuario. Los documentos existentes en lugar distinto del de residencia de la Junta, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se cotejarán o compulsarán a solicitud del oferente mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda para que proceda la compulsa o cotejo, y deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de pruebas copia del documento que por ese medio deba ser perfeccionado. Aquí habría que decir que algunas autoridades, o más bien, habría que decir que a veces es bueno exhibir copias de más, porque las autoridades consideran que uno de los medios necesarios para el desahogo de una prueba, cuando ésta va a ser diligenciada por exhorto, es precisamente que se agreguen las copias. Y si nosotros exhibimos únicamente una copia, pues esa copia va para el archivo de la Junta, y no así para la que va a ser cotejada a través del exhorto. Y en ese sentido, tendríamos que decir que es necesario entonces exhibir copias suficientes para no dar elementos para que la autoridad pudiera desechar la prueba al considerar que existen o que no existen más bien los elementos necesarios para el desahogo. ¿Sí? Como dicen, es mejor que sobre y no que falte. Entonces, cuando nosotros sepamos o incluso nosotros mismos solicitemos que el desahogo del perfeccionamiento de una prueba, como pudiera ser la compulsa o cotejo, en un lugar distinto al de residencia de la Junta y que se va a ser realizado por exhorto, pues agregar copias suficientes para que precisamente se considere que está surtido el efecto de los medios necesarios para el desahogo. Y luego nos dice el artículo 808, para que hagan fe en la República los documentos procedentes del extranjero, estos deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas
o consulares en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados internacionales. Ya para finalizar el día de hoy, haríamos nada más una mención o recordatorio de la distinción que hacíamos entre compulsa y cotejo. Y esta, decíamos, es muy sencilla, ya que mientras la compulsa tiene por objeto la verificación de la existencia del documento, el cotejo, en cambio, tiene por objeto la verificación de la identidad de ambos documentos. Es decir, vamos a comparar, hacer un ejercicio comparativo del documento que nosotros tenemos con el documento que va a ser comparado y vamos a verificar que coincida en todas y cada una de sus partes. Si el documento no coincidiere, ello podría deberse a varias circunstancias. La más probable es que el documento fuera alterado, ¿no? Y en este sentido, si el documento con el que cotejamos no coincide, pues desde luego que nosotros podríamos hacer valer ahí varias objeciones. Sin embargo, eso no significa que el documento sea falso. A veces, antes, por ejemplo, existía mucho lo de las llamadas copias al carbón, existían las copias autógrafas y otro tipo de documentos que aun cuando fueran copias, podrían contener distintos elementos, como podrían ser incluso un número de folio o algún otro rasgo distintivo que pudiera hacerlo parecer distinto al original. Pero bueno, eso tiene que ver con un proceso argumentativo que nosotros hagamos, tanto al ofrecer la prueba, como en su caso, al objetarla. Eso sería todo por hoy. No sé si haya alguna duda hasta el momento.